Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a tratar en este ratito de hilar algunas ideas frente a este desafío que es hablar de marxismo en la Facultad de Derecho y además tratar de relacionarlo con el derecho del trabajo. Pero lo voy a intentar, por lo menos para aportar al debate y a la reflexión colectiva. En ese sentido, lo primero que debemos decir, por lo menos desde mi punto de vista, sin menoscabo, como decía recién la compañera, de concebir al derecho como una herramienta de transformación social, lo cierto es que el derecho del trabajo es centralmente el triunfo del reformismo. En aquellos debates de la década del 20, donde justamente la disputa era reforma o revolución, por resumirlo en un título, en definitiva el triunfo del derecho del trabajo, mejor dicho, el surgimiento o el origen del derecho del trabajo es el triunfo del reformismo, es decir, de la idea de que se puede reformar el sistema capitalista desde adentro, por supuesto con el mismo objetivo, si se quiere, revolucionario, es decir, de llegar finalmente a una transformación social, pero no ya desde una revolución, sino a través de reformas. Y es bueno recordar que ese debate está bastante bien explicado en muchos libros y tratados de derecho del trabajo. A mí me gusta acudir a una metáfora muy clara que define de algún modo el origen del derecho del trabajo como una tregua, como una paz armada. Las metáforas y la relación entre el derecho del trabajo y la guerra, y sobre todo el derecho colectivo, y sobre todo, por supuesto, la acción sindical, son muy atinadas, ¿no? Tienen mucho que ver, sobre todo desde la perspectiva de la lucha de clases. Yo tomo esta frase de Elio Sartú, que Guillermo lo conoció bastante bien, yo un poco menos. Elio Sartú es un maestro, era un maestro laboralista uruguayo, que además era un político, fue senador por una fracción de izquierda del Frente Amplio, y prolífero escritor también. Y en uno de sus trabajos planteó esto, que el derecho del trabajo de algún modo es la consecuencia de una tregua, en un momento histórico en el que las fuerzas del capital y del trabajo, del movimiento obrero y la burguesía, de algún modo estaban empatadas. Porque ciertamente el movimiento obrero, más allá de alguna experiencia reciente en ese entonces, no podía revolucionar el sistema, cambiar el sistema por un sistema social distinto que no sea el de la explotación del hombre por el hombre. Pero tampoco el capital podía continuar sometiendo a la clase trabajadora a una explotación sin límites. Hay un poco en esto de aquello de ceder algo para no perderlo todo. Lo cierto es que se da una suerte de transacción, insisto que es una metáfora y lo hago de manera rápida y lineal, y por supuesto no fue así, ni estuvo exenta de contradicciones, pero en esa situación de tregua, donde se origina el derecho del trabajo, según la cita que estoy haciendo, el capital obtiene desde luego que el movimiento obrero acepte dar la disputa dentro del sistema capitalista, es decir, no plantear ya una transformación total del sistema, además de otras ventajas que se llevan en esa negociación. Y el movimiento obrero se lleva centralmente el reconocimiento de su legalidad, es decir, el derecho de asociación, se lleva el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva como instrumento de progreso social y fundamentalmente el reconocimiento de la legalidad de la huelga que existía como hecho social pero pasa a ser reconocida como un derecho. Esas tres patas del derecho colectivo del trabajo, que son derecho a la asociación, negociación colectiva y huelga, son de algún modo lo que el movimiento obrero obtiene a cambio de esa cesión en esa situación de tregua o de paz armada. Esto da cuenta, por supuesto, de una situación, de unas relaciones de fuerza muy distintas a las que hoy tenemos. Pero también es notable que se da en un contexto o más o menos cercanamente, quienes sitúan en algún momento histórico esto que yo estoy relatando, lo suelen colocar en el periodo de entreguerras, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero
creo que en su faz de política económica, en su faz de lo que fue después el Estado de Bienestar, también hay que situarlo en una de las crisis más importantes que tuvo el sistema capitalista, sin duda la más importante del siglo XX, que es la crisis del 30, luego el crack del 29, que se da en Estados Unidos, y que encuentra por primera vez, a través de una política económica, a través del Estado, una solución distinta a la que venía planteando en general el liberalismo o los economistas clásicos, que planteaban que el capitalismo se puede autorregular, que no es necesario intervenir para regularlo. La salida de la crisis del 30, sobre todo a partir de que Roosevelt es electo presidente en el año 33 en Estados Unidos, lo que lleva a la práctica por primera vez, no en la teoría, sino, repito, como una parte de una política de un Estado, es la intervención del Estado en la economía de manera muy clara, muy concreta, para enfrentar esa crisis. Y lo traigo a colación porque creo que van de la mano con el origen del derecho del trabajo, porque consecuencia de esa política se instaura por primera vez, no en la teoría, pero sí en la práctica, la idea de un salario mínimo vital, legislado de manera tal que concibió el valor de la fuerza de trabajo, ahí relacionando teoría marxista con derecho del trabajo, el valor de la fuerza de trabajo, de modo tal que no sea solo un salario de subsistencia, es decir, aquel que permita la reproducción de la fuerza de trabajo a través de una serie de medidas calóricas y de descanso, sino nada más con salarios que permitan una vida digna. Es interesante leer los discursos de Roosevelt del año 33-34, porque muy claramente dice que el salario de Estados Unidos no podía ser menos que el que asegure a la clase trabajadora no solo alimentación, vivienda y educación o vestimente, las necesidades más básicas, sino también esparcimiento y todo lo que incluso llamó el alimento cultural y demás. Con algunas definiciones tajantes, dijo incluso que el comerciante o el empresario estadounidense que no pueda pagar esos salarios no tiene derecho a habitar el suelo de Estados Unidos. Y estamos hablando de Roosevelt, es decir, de un presidente del país más capitalista del mundo, por más que era demócrata, insospechado de comunista o de socialista. Y de algún modo, bueno, y paralelo a esto también, estableció también en la práctica por primera vez la negociación colectiva por actividad y una serie de regulaciones en materia de derecho colectivo o de derecho a la negociación colectiva, que son la base de lo que después fue el derecho del trabajo y sigue siendo en muchos casos el derecho del trabajo en Argentina. Ustedes saben que gran parte se origina durante el primer y el segundo peronismo y suele relacionárselo o suele rastrearse su origen en el corporativismo, el fascismo italiano, algo de eso hay, pero mucho también hay de las primeras legislaciones laborales de Roosevelt en Estados Unidos en esta época. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque mientras no hubo otra crisis económica, durante los siguientes 30 años, que son llamados los 30 años dorados del Estado de Bienestar o del capitalismo, esto más o menos funcionó. Entonces el trabajo era lo contrario de lo que estamos hablando, es decir, lo que nos convoca, que sería el trabajo precario, es decir, el trabajo era un trabajo formal, un trabajo regulado, un trabajo legalizado, con salarios dignos y con todos los beneficios de ese modelo económico de intervención. Y esto encuentra su fin o su limitación en la siguiente crisis, en esto de las crisis cíclicas del capitalismo, que es la que se da en los años 70, conocida como la crisis del petróleo, pero por lo que sea, es una crisis que encuentra en la práctica otra cosa que planteaba Marx en el Capital, que es la teoría, digamos, de la tasa de ganancia decreciente, es decir, que la tasa de ganancia tiende a ser cada vez menor, que no puede crecer. Y si la tasa de ganancia o la rentabilidad de las empresas es decreciente, la única forma, en términos generales, de modificarlo desde el punto de vista de los empresarios es aumentar la rentabilidad, es decir, aumentar de alguna forma la plusvalía. Ustedes saben, la plusvalía puede ser absoluta, relativa, en fin. Lo cierto es que desde los primeros años 20 o 30, donde la única forma de incrementar la rentabilidad de las empresas era a través de la productividad, es decir, a través de la incorporación de tecnología, porque había una consigna que vale la pena traer a colación de los mineros en una huelga muy grande en los años 20 en Inglaterra, que dijeron ni un centavo menos de salario ni un minuto más de trabajo, es decir, dejaron muy claro
que no había otra forma de aumentar la rentabilidad de las empresas que no sea, mejor dicho, no había forma de aumentar la rentabilidad que sea o bajando los salarios o aumentando la jornada de trabajo. Y 30 o 40 años después, entonces en los años 70, aparece de vuelta esa coyuntura, se presenta de esa manera, y el capital entiende que para avanzar entonces en la posibilidad de aumentar la rentabilidad, debía o reducir los salarios o aumentar la jornada de trabajo, en definitiva, atacar el derecho del trabajo, ir flexibilizando el derecho del trabajo, ir precarizando las condiciones de trabajo, pero tenía muy claro también que para eso la única forma que había que hacerla era aniquilando, destruyendo o atacando, debilitando más o menos al movimiento obrero. Porque las relaciones de fuerza que existían en ese momento, situémonos en los años 60, 70, aún en Argentina, pero también en gran parte del mundo, era de una fortaleza que impedía, por supuesto, que de manera natural o con una simple modificación legislativa se pueda avanzar en la destrucción o en el debilitamiento de una institución tan fuerte como el derecho del trabajo. Y entonces se da de distinta manera, pero bastante coordinadamente en el mundo. Comienza también, o se da principalmente en los países centrales, nuevamente con el gobierno de Thatcher en Inglaterra, con el gobierno de Reagan en Estados Unidos, que muy claramente plantean que la única forma de salir de la crisis era debilitar al movimiento obrero. Uno de los padres del liberalismo, Hayek, planteó: no hay manera de que Inglaterra pueda afrontar esta crisis si no se eliminan todas las concesiones que se le hicieron al movimiento obrero en el último cuarto de siglo. Es decir, se lleva a la práctica lo que después conoceríamos, según conocemos, como neoliberalismo, allá llamado neoconservadurismo. Y se da en Argentina y en América Latina de manera mucho más cruda, por supuesto, a través de las dictaduras militares. Dictaduras militares que tenían como objetivo modificar, por supuesto, un plan económico, el de financiarización de la economía, pero que indudablemente está planteado como el brazo armado del capital y de la burguesía, es decir, no solo como un gobierno militar de manera autónoma, sino un gobierno que era el ariete del poder económico nacional y transnacional. Y esto lo podemos verificar muy claramente en las primeras medidas de la dictadura militar. A poco menos de un mes de asumir el 24 de marzo de 1976 la Junta Militar, lo primero que hace es reformar y anular gran parte de la ley de contrato de trabajo. Vale la pena recordar también que un año después detiene y asesina a algunos de los abogados laboralistas que fueron los autores de esa ley, entre ellos Norberto Centeno, lo que se recuerda como la noche de las corbatas del 7 de julio de 1977, y hoy aún se continúa recordando cada 7 de julio como el día del abogado y la abogada laboralista. Y también es importante recordar, para tener claro cuál fue el objetivo de la dictadura militar, que intervino los sindicatos, que prohibió el derecho de huelga, que detuvo y desapareció a gran parte del activismo sindical, según algunos estudios de aquellos años, no, de años posteriores, pero basados en aquellos años, cerca del 70 o el 75% de los detenidos desaparecidos eran trabajadores. Ese fue el fundamento con el cual la CTA en los años 90 hizo una denuncia frente a unos tribunales europeos de que se trató de un genocidio, porque lo que intentó fue aniquilar a una clase social. Pero digo que si alguna duda hay, es clarísima la carta que Rodolfo Walsh le escribe a la dictadura militar el 24 de marzo de 1977, a un año del golpe. Escribe una carta abierta a la Junta Militar que tiene muchísimos aspectos y afirmaciones muy contundentes en cuanto a lo que implicaba ese programa, pero que en su párrafo quinto planteó que en todas las violaciones a los derechos humanos no estaba lo más importante de la política de la dictadura militar, sino que estaba en su plan económico. Y ahí describe exactamente lo que estaba haciendo, interviniendo sindicatos, reduciendo salarios, modificando la ley de trabajo, la ley de contrato de trabajo, prohibiendo las asambleas, etcétera, etcétera. Y ese es el contexto en el cual vienen luego los años 80 y los años 90, que conocemos un poco más claramente como el de la instauración del neoliberalismo, es decir, el del debilitamiento del derecho del trabajo, el del reformismo regresivo en materia del derecho del trabajo. Pero es imposible analizarlo sin aquel contexto, es decir, sin el contexto
histórico-económico de la crisis del 70 y la salida que se da del capital, pero también analizarlo sin el contexto de las dictaduras militares en América Latina y la política muy clara de debilitamiento o aniquilación del movimiento obrero. Y se da entonces también por distintas razones, por ahí fruto de otro análisis o de otras reflexiones, cuál es el rol del movimiento obrero o cuál es el estado del movimiento obrero en Argentina, pero indudablemente, más allá de las claudicaciones, más allá de la burocratización, más allá de todo lo que podamos coincidir en cuanto a las características del movimiento obrero o incluso del modelo sindical en Argentina, lo cierto es que está precedido de ese ataque durante la dictadura y durante los años 80 y que fue lo que permitió que gobiernos posteriores avancen en reformas legislativas regresivas, que siempre comienzan atacando lo colectivo para recién después atacar lo individual. Si ustedes analizaran las reformas laborales en América Latina, pero incluso en Europa o en países centrales, las primeras medidas siempre tienen como objetivo debilitar al movimiento obrero, es decir, atacar el derecho de asociación, es muy claro esto, tratando de llevarlo al menor nivel, es decir, a los sindicatos de empresa, esto es muy evidente en América Latina, pero también la negociación colectiva, llevarla al menor nivel y romper la negociación colectiva por actividad para llevar también la negociación colectiva al nivel de empresa, también es muy claro esto en América Latina. Chile fue uno de los exponentes más claros después del golpe de Pinochet, pero a su vez como tubo de ensayo del liberalismo, primer experimento del liberalismo en la política económica y laboral, y por supuesto también debilitando la acción sindical a través del derecho de huelga. Primero viene el ataque a lo colectivo y recién después vienen las reformas en el derecho individual del trabajo. Y finalmente lo que se da en ese contexto, y redondeo porque no creo que me quede mucho tiempo, es el debilitamiento del derecho del trabajo, para decirlo en el debate que nos convoca, en los hechos. Es decir, si tenemos casi un 40% de informalidad o de empleo no registrado en Argentina, que es una medida que, por otro lado, se da en gran parte de América Latina o incluso de manera mucho mayor en otros lados, pero que en Argentina hace décadas que no retrocede del 25 o del 30%, digamos, algo que es ya sistemático y que tiene muchas causas, y también habría muchas formas de resolverla, pero pocas son las que se fueron aplicando. Lo que en definitiva vemos cuando hablamos de precariedad laboral en Argentina o flexibilización laboral, más allá de los intentos de reformas laborales regresivas, más allá de que nunca se devolvió a la clase trabajadora argentina todo lo que se le quitó en la dictadura en términos concretos de la ley de contrato de trabajo, creo que el peor exponente o la peor evidencia que tenemos de la flexibilidad y la precariedad laboral es la que se da en los hechos. Claramente porque tenemos un capital y una burguesía que, volviendo a lo que planteábamos al comienzo sobre las únicas posibilidades de aumentar la rentabilidad, no lo hace a través de la inversión en tecnología, no lo hace a través del aumento de la productividad, solo lo hace a través de o el aumento de la jornada de trabajo o la reducción de los salarios reales, pero sobre todo por una ausencia del Estado muy notoria en materia de inspección, en materia de garantía de la vigencia de la legislación social y de una debilidad muy fuerte del movimiento obrero. Y por eso, redondeando, por el tremendo cartel que acabo de recibir, una hoja completo, me avisa que me quedé sin tiempo, por eso creo que la mejor respuesta que se le puede dar es también la que la mayoría de ustedes están evidenciando, que es organizarse colectivamente los propios trabajadores y trabajadoras, y más allá de que debatamos en muchísimos foros, por ejemplo, si el trabajo a través de plataformas debe ser protegido por el derecho del trabajo, por una ley especial o por ninguna, creo que el debate más fuerte que se puede dar y sobre todo más eficaz es el de la organización colectiva a través de un sindicato. Así que los saludo, los felicito y les agradezco a todos la invitación.